En un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y montañas imponentes, se encontraba una antigua mansión conocida como la Casa de las Sombras. Durante décadas, los lugareños habían evitado aquel lugar, temerosos de los susurros que se decía resonaban entre sus oscuros pasillos. Un día, un intrépido periodista llamado Samuel decidió investigar la verdad detrás de las leyendas. Había oído hablar de la Casa de las Sombras desde su infancia y siempre había sentido una extraña fascinación por ella. Armado con su grabadora, cámara y valentía, emprendió el viaje hacia el pueblo, decidido a descubrir los secretos que yacían en la mansión. Al llegar al pueblo, Samuel comenzó a hacer preguntas discretas sobre la Casa de las Sombras. Los lugareños miraban furtivamente y evitaban sus ojos, pero uno de ellos, un anciano de arrugas profundas llamado Ezequiel, finalmente accedió a hablar. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Muchos han intentado entrar en esa casa a lo largo de los años, pero pocos han vuelto, susurró Ezequiel. Dicen que está maldita, que las sombras que acechan allí no son de este mundo. A pesar de las advertencias, Samuel decidió pasar la noche en la Casa de las Sombras. Se dirigió hacia la mansión al caer la tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el viento susurraba entre los árboles. La estructura antigua se alzaba ante él, imponente y llena de misterio. Al entrar, la puerta se cerró tras Samuel con un estrépito ominoso. El interior estaba oscuro y solo la débil luz de su linterna iluminaba el camino. Los susurros comenzaron de inmediato, como si las paredes mismas susurraran secretos incomprensibles. Samuel avanzó con cautela por pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas. El sonido de sus propios pasos resonaba de manera ominosa y la atmósfera estaba cargada de tensión. En una de las habitaciones descubrió un retrato antiguo que mostraba a una familia que había vivido allí en tiempos pasados. Sus ojos seguían cada movimiento de Samuel, como si estuvieran observando desde más allá de la pintura. A medida que la noche avanzaba, los susurros se intensificaron. Samuel pudo distinguir voces que le susurraban su nombre, aunque ningún alma viva parecía estar cerca. La casa parecía tener vida propia, con sombras que se movían y danzaban en las paredes como entidades invisibles. Decidió explorar el sótano, el lugar más oscuro y aterrador de la mansión. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendía a la oscuridad. Al llegar al sótano, descubrió una habitación secreta oculta detrás de una pesada cortina polvorienta. En el centro de la habitación, encontró una antigua caja de música. Al abrirla, una melodía melancólica llenó el aire. De repente, las sombras se agitaron, formando figuras borrosas en la penumbra. Samuel sintió una presencia a su alrededor, pero no podía ver nada con claridad. De repente, la melodía cambió, volviéndose más siniestra. Las sombras se retorcieron y tomaron forma. Surgieron figuras espectrales que parecían estar atrapadas entre dos mundos. Eran las almas de aquellos que alguna vez habitaron la Casa de las Sombras, condenadas a vagar por la eternidad. Samuel, sobrecogido por el horror, intentó retroceder, pero la puerta se cerró con un estruendo. Las sombras se acercaron lentamente, susurrando palabras incomprensibles. La melodía de la caja de música resonaba en su mente como un eco macabro. En un momento de desesperación, Samuel recordó las historias que había escuchado sobre un ritual para liberar las almas atrapadas. Encontró un antiguo libro en una estantería polvorienta que detallaba el proceso. Necesitaba reunir ciertos elementos y realizar el ritual en el corazón de la mansión. La búsqueda de los elementos lo llevó por rincones oscuros y pasadizos laberínticos. La casa misma parecía resistirse, cambiando de forma para confundirlo. Las sombras se volvieron más intensas, retorciéndose en una danza frenética.
Finalmente, Samuel logró reunir los elementos necesarios y se aventuró hacia la sala principal. Colocó los objetos en el suelo, rodeándolos con símbolos antiguos descritos en el libro. La melodía de la caja de música se volvió más frenética mientras las sombras se agitaban en un frenesí a su alrededor. El ritual comenzó, y Samuel recitó las palabras con determinación. La mansión tembló como si estuviera viva. Las sombras rugieron en protesta. De repente, todo quedó en silencio. La melodía se desvaneció, y las sombras se disiparon lentamente. Cuando Samuel abrió los ojos, se encontró solo en la sala principal de la Casa de las Sombras. La atmósfera pesada se disipó y la mansión parecía más tranquila. La melodía de la caja de música ya no resonaba en el aire. El periodista salió de la mansión, exhausto pero aliviado. El sol comenzaba a iluminar el horizonte, disipando las sombras que habían envuelto la noche. La leyenda de la Casa de las Sombras, al menos para Samuel, había llegado a su fin. Desde aquel día, el pueblo dejó de evitar la antigua mansión. La leyenda se transformó en una historia de coraje y redención, y Samuel se convirtió en el testigo que desafió a las sombras y liberó las almas atrapadas en la Casa de las Sombras. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, algunos lugareños aún aseguran escuchar susurros distantes y la melodía de una caja de música que parece flotar en el viento. Una noche, mientras paseaba por el pueblo, Samuel notó que las sombras se alargaban de manera inusual. La atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. Al llegar a la mansión, descubrió que las sombras no se habían ido por completo. En cambio, se habían concentrado en una figura oscura en el centro de la sala principal. La figura tomó forma gradualmente, revelando el contorno de un hombre anciano. Era Ezequiel, el mismo lugareño que le había hablado de la maldición. Su presencia emanaba una mezcla de gratitud y tristeza. Las sombras lo envolvían, como si estuviera ligado a la Casa de las Sombras de alguna manera. Ezequiel explicó que, en su juventud, había intentado liberar las almas atrapadas, pero el ritual había salido mal. En lugar de liberarlas, se había convertido en el guardián de la mansión, vinculado a las sombras que habitaban allí. Agradecido por el coraje de Samuel, le pidió que lo ayudara a encontrar la paz definitiva. Con renovado propósito, Samuel se embarcó en una nueva búsqueda. Esta vez, necesitaba descubrir un ritual más poderoso para liberar no solo a las almas atrapadas, sino también al alma atormentada de Ezequiel. La investigación lo llevó a antiguos textos y artefactos olvidados, mientras las sombras continuaban susurrando secretos oscuros en sus sueños. Finalmente, Samuel regresó a la Casa de las Sombras con nuevos conocimientos y elementos necesarios para el ritual. En la sala principal, rodeado por las sombras, realizó el ritual con cuidado y determinación. A medida que el ritual llegaba a su clímax, Ezequiel comenzó a desvanecerse lentamente. Las sombras se dispersaron, dejando la mansión en un silencio que solo era roto por el viento susurrando entre los árboles. La figura de Ezequiel se desvaneció por completo, y la casa pareció exhalar un último suspiro. Samuel salió de la mansión sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. La leyenda de la Casa de las Sombras parecía haber llegado a su fin, pero sabía que las sombras y los susurros nunca desaparecerían por completo. Si quieres más historias de miedo, suscríbete y dale like. Nos vemos en el siguiente video.